empezando a grabar. Listo. Ok. Buenas tardes, jóvenes. Soy el maestro Nicolás. Impartimos la materia de anatomía y fisiología para enfermería y les comento que la clase de hoy va a estar grabada para que la puedan repetir las veces que ustedes necesiten. Es una clase bastante intensiva, es una clase intensiva del sistema óseo que corresponde al aparato locomotor. Ok, vamos a comenzar. Nada más les pido, por favor, que me confirmen que están viendo ahí en su pantalla mi presentación, la que dice Facultad de Enfermería Culiacán. Sí, Sí, así es. Sí, se mira. Como noticia, pues ya saben que ahora somos facultad y ya no solo escuela, ¿no? Excelente. Bueno, comenzamos con la clase de hoy. Va a ser una clase, les decía, muy, muy intensiva. Es todo el sistema óseo. Sale, vale. ¿Ok? Entonces, vamos a proyectar aquí. Ahí ven la pantalla completa de la proyección, ¿cierto? Sí. Comenzamos. Ok, vamos a hablar del sistema músculo-esquelético, del aparato músculo-esquelético. En esta parte nos vamos a centrar en el sistema óseo y vamos a hablar de la estructura y el funcionamiento de él. Ok, el sistema óseo, o en este caso el tejido óseo, se va a originar en un tejido mesenquimal dentro del tejido, dentro del mesodermo, que el mesodermo pues es un tejido embrionario. Ustedes ya saben que en el embrión se encuentran tres tejidos de formación principales, que son el endodermo, el mesodermo y el ectodermo. En esta capa media se forman todos los tejidos mesenquimatosos y este tejido da como especialización a todos los tejidos conectivos. El tejido óseo es un tejido conectivo especializado, ¿ok? Y como les mencionaba, es parte del aparato locomotor. ¿Ok? Vamos a tener como función dentro de los huesos, dentro del sistema óseo, 4 funciones principales. Estas 4 funciones principales van a ser soporte, protección, dar forma y generar hematopoiesis. El soporte, pues bueno, si yo no tuviera los huesos, no pudiera tener esa figura erguida, no pudiera mantener, incluso darle espacio a algunos órganos internos. Ahí por eso les pongo las columnas para que vean o para ejemplificar lo que es el soporte. En el tema de la protección, englobo a este niño en la burbuja porque lo estamos protegiendo. Es lo que hacen nuestros huesos. Huesos como el cráneo protegen a órganos tan importantes como el cerebro, huesos como las costillas protegen al pulmón y a los corazones, y así vamos con otros huesos a su vez, ¿no? Damos forma, ¿ok? Moldea nuestro cuerpo. Estás proyectando solamente la de facultad, no has cambiado diapo. Excelente, gracias. ¿Cómo me dijiste que le tenía que hacer para eso? Te vas a presentación con diapositivas, enseguida de animación. Ajá, espérame tantito, en el point. Presentación con diapositivas. Configuración. Ajá. Le pones en forma individual. En forma individual. Y luego a manual. Arriba, donde dice avance. Avance manual. Muy bien, aceptar, ¿verdad? Sí, así es, correcto. Ya y está. Ahora la puedes proyectar. Listo, ahí estamos, ahora sí. Sí, profe. Perfecto, gracias. Bueno, entonces les decía que el soporte está en las columnitas, la protección está en la burbuja aquí protegiendo al joven, damos forma y la hematopoiesis. ¿Qué es la hematopoiesis? Pues bueno, va a ser la formación y creación de nuevas células sanguíneas, ¿ok? Estas 4 funciones son las principales del tejido o sistema óseo. Ok, vamos a entrar directamente a lo que es la estructura del hueso. Esta es una introducción de lo que vamos a ver de las especificaciones o generalidades del hueso. Y vamos a tener como generalidad que vamos a tener 2 epífisis. Aquí se las voy a señalar con el cursor. Las epífisis van a ser los extremos del hueso. Ahorita se los voy a describir. La diáfisis es todo el cuerpo del hueso. Cabe señalar que el hueso que estamos viendo en la presentación es un fémur, hueso de la pierna. ¿Ok? Del muslo. Bueno, entonces vamos a contar con una médula ósea roja y una médula ósea amarilla. Vamos a tener también un tejido adherido al hueso que se llama periosto,
ahorita lo vamos a ver en una imagen más definido. El tipo de hueso por densidad, vamos a tener dos tipos, un hueso esponjoso, que si ven aquí tiene hoyitos como las esponjas, y un hueso compacto, como en esta pared del hueso, que se ve más concentrado, ¿ok? Y vamos a tener cartílagos. En este caso vamos a tener dos tipos de cartílagos, el cartílago epifisiario, como su nombre lo dice, va a tener relación con las epífisis, y el cartílago articular, que va a tener relación directamente con las articulaciones, ¿ok? Bueno, continuamos. Vamos a describir cada una de estas partes, cada una de estas clasificaciones del hueso, ¿ok? Vamos a iniciar por las médulas. Las médulas, ¿dónde se encuentran? Se localizan principalmente en la zona central o en la zona interna de los huesos largos, ¿ok? Como les decía, este hueso que tenemos en pantalla es un hueso del fémur, un hueso del muslo, y es el hueso más largo que tiene nuestro cuerpo, ¿ok? Vamos a ver que tiene gran cantidad de médula ósea roja, pero también vemos ilustrada la médula ósea amarilla. Dentro de la médula ósea roja vamos a encontrar gran cantidad de células madre que van a generar células sanguíneas. ¿Cuáles son las células sanguíneas? Aquí en la imagen están mostradas la célula madre, una célula gigante mesenquimal, un glóbulo rojo que nos va a diferenciar en glóbulos rojos, eritrocitos, glóbulos blancos de diferentes tipos y megacariocitos, que los megacariocitos se van a finalmente convertir en pequeñas plaquetas, ¿ok? Esas son las tres estructuras fundamentales que conforman el tejido sanguíneo, los eritrocitos, leucocitos y plaquetas. En el caso de la médula ósea amarilla, a medida que el adulto o a medida que la persona o que el animal va creciendo, va perdiendo médula ósea y esta se va convirtiendo en médula ósea amarilla. Médula ósea roja se va convirtiendo en amarilla. Está constituida esta médula ósea amarilla principalmente por tejido adiposo, por células que se llaman adipocitos. También son estructuras o son células de tejido conectivo especializado. ¿Ok? Vamos a continuar. El periósteo es la capa externa. Ahorita hablamos de la médula, que es lo que hay en el centro del hueso, también conocido en el argot popular como el tuétano, ¿ok? Esta médula interna del hueso, ¿ok? Esa grasita que se comen, pues es médula ósea amarilla. Vemos en el periósteo es una capa muy delgada de tejido conectivo también que va a recubrir al hueso. Hagan de cuenta que ustedes agarran un hueso y lo emplayan con una bolsa de plástico de esas de la verdura de la ley, del súper, ¿ok? O simplemente con papel emplayador. Eso, así se ve el periósteo. En el periósteo encontramos estructuras como los vasos sanguíneos que le van a proporcionar nutrición y van a darle mantenimiento al hueso, ¿ok? El hueso como tal, en sí, no puede cumplir con esta función, así que nos ayuda el periósteo. Vamos a tener dos tipos de hueso en cuanto a su densidad. Vamos a tener un hueso compacto y les decía que el hueso compacto está en la parte más externa, ¿ok? Y también le llamamos la cortical del hueso o la pared del hueso. Y el hueso esponjoso, si ustedes ven esta parte del hueso, es exactamente como se ve una esponja, ¿no? Entonces, esos agujeritos nosotros le llamamos trabéculas de hueso. ¿Okay? En este hueso esponjoso es donde vamos a encontrar la médula ósea roja en la parte interna de las trabéculas. Continuamos, vamos a ver el cartílago. El cartílago, le comenté que teníamos dos tipos de cartílagos. Me voy a regresar un poquito a la imagen del hueso, donde vemos las epífisis. Ok, donde vemos las epífisis. La epífisis, les decía yo que es la zona más proximal hacia el cuerpo y más distal del cuerpo del hueso. Esta parte del fémur está hacia la cadera y esta parte del fémur está hacia la rodilla. Entonces tenemos dos epífisis y el cuerpo del hueso se llama diáfisis. Entre la conexión de la diáfisis y la epífisis hay una estructura que llamamos
metáfisis, ¿ok? La metáfisis es la unión de la diáfisis y la epífisis, y en esta unión vamos a encontrar a una estructura que se llama cartílago epifisiario. Este cartílago epifisiario también lo vamos a conocer como cartílago de crecimiento, y este nos va a proporcionar una dirección de crecimiento del hueso. Si ustedes se acuerdan, por ejemplo, vamos a la mandíbula cuando somos bebés tenemos una mandíbula muy pequeñita y la mandíbula no crece de manera desproporcionada, crece siguiendo un patrón y una dirección. O sea, la mandíbula va a crecer hacia abajo y hacia atrás. Entonces, el hecho de que crezca hacia atrás, al mismo tiempo nos va a proyectar la mandíbula hacia adelante, ¿ok? Y asimismo, cada uno de los huesos tiene una dirección de crecimiento, crecen respecto a un patrón. Entonces, este cartílago epifisiario tiene esa función, ¿ok? Lo encontramos principalmente en los niños y en los adolescentes porque son los que se encuentran en este desarrollo. Y por otro lado, tenemos el cartílago articular directamente en la parte del hueso o en la zona del hueso que va a estar conectada con otro hueso que se va a articular al momento, este cartílago tiene la función de atenuar, disminuir o amortiguar el golpe y la fricción entre hueso y hueso, ¿ok? Por ejemplo, en mi codo, yo voy a tener un gran cartílago articular que va a evitar que al yo hacer este movimiento, desgaste hueso con hueso. En la mandíbula, por ejemplo, cuando yo hago así, puedo escuchar que truena, o que truena realmente, crack, y lo que está pasando es que el hueso está chocando con el hueso. Igual lo puedo hacer tronando mis dedos, estoy forzando a que se haga fricción hueso con hueso y entre otras, ¿no? Entonces, eso es lo que hace este cartílago, evitar o amortiguar el trauma y la fricción. Además de que nos ayuda o nos proporciona una superficie como tal para que las articulaciones se muevan o para que los huesos se desplacen dentro de ellas. Vamos a ver el hueso como tal, su estructura funcional. La estructura funcional del hueso se llama osteón o sistema de Havers. Este osteón o sistema de Havers por unos tipos de células. Las células principales del tejido óseo o las más abundantes se llaman osteocitos. Los osteocitos, osteo, obviamente de hueso, cito de célula, se van a formar a partir de otro tipo de célula o se van a especializar a partir de otro tipo de célula que se llaman osteoblastos. Los osteoblastos, nosotros, osteon, como les decía, es hueso, blastos de germen, el germen va a desarrollar. Entonces entendemos que el osteoblasto, este que estoy señalando aquí, el osteoblasto va a ser un tipo de célula ósea que se va a encargar de producir hueso. El hueso como tal es una célula que se llama osteocito, ¿no? Entonces el osteoblasto va a producir osteocito. Por otro lado tenemos al osteoclasto, que es una célula gigante encargada de reabsorber y remodelar hueso. ¿Qué es reabsorber y remodelar hueso? Yo les puedo poner un ejemplo muy sencillo. Cuando un hueso se quiebra, o por ejemplo si agarramos una rama de un árbol seco y lo quebramos, el hueso o la rama van a tener astillas o espinas. Cuando lo quebramos va a quedar astillado. Entonces, para que se una el hueso, necesitamos que se remodele o se reabsorba esas astillas para que el hueso se pueda unir nuevamente. Entonces, esa remodelación entra en las células que se llaman osteoclastos, y en este espacio va a producir un nuevo hueso las células que se llaman osteoblastos. Una vez que se produzca, se van a convertir totalmente en osteocitos. El osteocito, les decía, es la célula más abundante en el sistema óseo y se dice que hasta el 95% del sistema está constituido por osteocitos. Vamos directamente a lo que ejemplifico en la imagen,
que es la osteona o el osteón o el canal de Havers, o el sistema de Havers. El sistema de Havers, tenemos un corte de 1/4 de la circunferencia de un hueso y vemos que hay ciertos canalitos que atraviesan de arriba hacia abajo y unos canalitos laterales. Cada uno de estos círculos que estoy señalando es un osteón o un sistema de Havers. El sistema de Havers va a tener un conducto central, ese conducto se llama canal de Havers, tiene su mismo nombre, y a través de ellos se van a conducir los vasos sanguíneos y algunas terminaciones nerviosas, nervios periféricos, nervios normalmente terminales, que nos va a llevar los impulsos de función, ¿ok? Alrededor de estos canales de Havers se van a ir formando de manera concéntrica plaquetas o placas de hueso, así como se muestra aquí. No sé si alguna vez han visto un árbol cortado que tiene anillos, el tronco, ¿no? Entonces, al tener estos anillos, hablamos de que va aumentando de edad. Los canales de Havers se comunican entre sí por otro pequeño canal lateral que se llama canal de Volkmann, y eso genera que todos los osteomas estén comunicados entre sí. Avanzamos. Antes de continuar aquí, ¿alguna duda que tengan, jóvenes, respecto a lo que hemos visto? Yo sé que vamos muy rápido, por eso mismo les comento que vamos a tener la clase grabada aquí con el concierto de la bebé. Profe, sí, es la bebé, usted es la bebé. El ruido ese es mi hija. Muy bien. Ok, tenemos clasificación de hueso según su forma. Vamos a tener 4 tipos de huesos según su forma y los tenemos señalados aquí en imágenes. Un hueso largo va a ser un hueso que va a ser más longitudinal que ancho, o sea, valga la redundancia, más largo que ancho, como el fémur, el húmero, el radio, el cúbito, la tibia, el peroné. Vamos a tener huesos cortos, huesos que son menos longitudinales y un poco más angostos. Vamos a tener huesos planos. Es bien importante señalar que en este caso de los huesos planos vamos a tener una cortical externa y una cortical interna muy rígidas y un tejido esponjoso en la parte central. Igual algunos de estos huesos, ¿no? Y vamos a tener, les decía, largos, cortos, planos, y vamos a tener huesos irregulares. ¿Como cuáles son los huesos irregulares? Las vértebras, todas las vértebras no tienen una forma definida, o sea, no podemos decir, me expresé un poco mal, sí tienen una forma definida, pero no tienen una forma asimilable a un objeto, ¿ok? Dentro de estos huesos irregulares tenemos otros huesos, en el cráneo, por ejemplo, tenemos al esfenoides y al etmoides. Y existe una, pudiera llamarse quinta clasificación, que son los huesos sesamoideos, que son huesos que se dice que se forman por el roce. Por ejemplo, aquí en el pulgar, en ocasiones se forma un huesecillo, y ese pudiera ser un hueso sesamoideo. Vamos a continuar por la fricción del movimiento. Acabamos de terminar con esto, con las generalidades de los huesos, les repito, y hasta el cansancio. Yo sé que en la clase vamos de manera muy rápida porque es una clase intensiva, pero afortunadamente van a tener la clase grabada para que la puedan ver las veces que necesiten. Huesos de la cabeza. Vamos a empezar a describir y a nombrar y enumerar cada uno de los huesos dependiendo su localización. Voy a ver si me deja un poquito más. Ok, vamos a tener a la cabeza dividida en 2 partes. Una parte que es la bóveda craneal y otra parte que es la parte de la cara. Y a su vez vamos a meter ahí a los huesecitos propios del oído. Entonces, si contamos al cráneo, ahorita voy a continuar con la siguiente diapositiva que vienen las imágenes. En el cráneo vamos a contar con 8 huesos.
2 huesos son pares, o sea, 4 huesos, y tenemos otros 4 huesos que son, otros 4 huesos que son individuales. Los 2 huesos pares son los parietales y los temporales, y tenemos un hueso occipital, un hueso esfenoides, un etmoides y un frontal. En el caso de la cara, vamos a tener 14 huesos, 2 de ellos van a ser huesos impares y 4 huesos de ellos y 6 huesos van a ser pares, ¿ok? ¿Cuáles son los huesos de la cara? Vamos a tener huesos superficiales y huesos profundos que no vamos a poder ver a simple vista, ¿ok? Huesos impares tenemos a la mandíbula, que es un solo hueso en la cara, y vamos a tener al vómer. El vómer va a ser una laminilla que va a dividir las fosas nasales en fosa izquierda y fosa derecha. Denme un minutito. Si falta alguien de anotarse, perfecto. Listo. Estaba un poco participativa ahí mi hija y creo que sí nos distorsionaba un poco la clasecita. Ok, entonces me quedé en la cara, en los huesos impares, una mandíbula, es un solo hueso en forma de herradura, unido por una sínfisis mentoniana. El vómer, que es una lámina ósea que va a dividir las fosas nasales en izquierda y derecha. 2 uncus o lagrimales que van a estar aquí en la parte interna y mesial de las fosas oculares. 2 maxilares superiores, uno derecho y uno izquierdo. 2 cigomáticos. Estos huesos también se llaman malares y en el argot popular nosotros le llamamos pómulos. 2 huesos palatinos que se encuentran detrás de los maxilares, tienen forma de L y están ubicados de manera profunda. 2 cornetes que están en la pared externa, en la parte interna de la parte externa de la pared externa de las fosas nasales, y 2 huesos nasales que se encuentran aquí en la superficie de la nariz, ¿ok? En el caso del oído vamos a tener 3 huesos pares, o sea, vamos a tener 6 huesos y van a ser martillo, yunque y estribo. Vamos a continuar con las imágenes para que ustedes puedan observar a los huesos del cráneo y de la cara y del oído ubicados ya totalmente, ¿no? Entonces, vamos a comenzar por los huesos pares. Aquí estamos viendo una cara izquierda del cráneo y vamos a tener al gran hueso parietal, que hay un parietal izquierdo y un parietal derecho, formando la parte lateral y superior del cráneo. Vamos a tener el hueso temporal. El hueso temporal, si ustedes observan, tiene el orificio auditivo, y es un hueso que se va a encontrar en la pared lateral, en este caso estamos viendo el temporal izquierdo, y un poco en el piso de la bóveda craneal. Estos 2 son los huesos pares. Vamos a los impares. Tenemos al frontal en la frente, tenemos al occipital en la nuca, y vamos a tener otros 2 huesos. Este hueso, el etmoides y el esfenoides, quité la presentación, ¿cierto? Sí. Voy a mostrar aquí. Sí. El esfenoides lo vemos así, de manera tridimensional. Ahí lo están viendo conmigo, ¿cierto? No, no se ve más. No, no aparece. Se ve la de los huesos, son órganos duros, dice que tienen como función. Perfecto, ya. Ok, aquí estamos. Aquí vemos el hueso esfenoides. Ahora sí lo ven, ¿cierto? En rojo. Sí. Sí. Perfecto, échenme la mano ahí con los micrófonos. El hueso esfenoides tiene forma de murciélago y se encuentra exactamente en el centro del cráneo. Vemos esta estructura aquí, se llama silla turca, como una silla de un caballo,
y en ella se encuentra una glándula que se llama hipófisis y un conjunto de un ganglio nervioso que se llama ganglio de Geyser. Entonces, es un órgano, es un órgano óseo o un hueso que, si se dan cuenta, tiene forma totalmente irregular. Entonces nos vamos al otro hueso que se llama etmoides. Aquí vemos en la base del cráneo dónde está el esfenoides, es el verde, y el etmoides es como naranjita. Y el etmoides dicen que tiene forma como de mariposa. ¿Sí se dan cuenta? Se encuentra en la base del cráneo, por encima del maxilar, por atrás de las fosas nasales. ¿Ok? En el centro de la base del cráneo, en la parte más anterior. Bueno, entonces me regreso a la presentación. Perfecto, me quedé aquí en el hueso temporal. Me salí de la presentación para enseñarles, porque en esta diapositiva solamente tengo el hueso esfenoides aquí y el hueso etmoides acá, y casi no se observa, ¿no? Entonces, esto fue para que vieran de una mejor manera cómo el hueso frontal, el etmoides, el esfenoides y el occipital forman la base de cráneo. ¿Ok? Entonces tenemos 8 huesos formando esta estructura, que es donde se alberga el cerebro o el encéfalo, y vamos a irnos ahora a esta otra estructura que es la cara. Vamos a irnos a la cara. En la cara, les decía, vamos a encontrar 14 huesos, 2 pares y 6 huesos impares. ¿Ok? Los huesos pares, como les decía, los huesos impar, el más grande es la mandíbula. Un hueso en forma de herradura en la parte más inferior y delantera o anterior de la cara. Tenemos al hueso vomer, que es una pequeña laminita muy delgada, que nos va a dividir a las fosas nasales, entre izquierda y derecha. Vamos a tener 2 maxilares, ya empezando con los huesos pares, un maxilar izquierdo, un maxilar derecho. Vamos a tener este hueso amarillo que se llama cigomático malar, cigomático o malar, y les decía que lo conocemos como los pómulos. Vamos a tener esta estructura aquí, como roja, esta pequeña estructura que se llama corneta inferior, conchales nasales, conchas nasales o cornetes. Estos muchas veces están muy grandes y obstruyen el paso del aire, y hay que quitarlos para que no obstruya, de manera que el aire pueda fluir libremente. Entonces tenemos 2 maxilares, 2 cigomáticos, 2 cornetes, tenemos 2 huesos nasales, y en esta imagen no alcanzamos a ver el unquis o lagrimal, pero está en esta zona, en la cara interna de la fosa ocular. ¿Ok? Y en la zona del paladar tenemos a los 2 huesos palatinos que tienen forma de L. 2 maxilares, 2 cornetes, 2 nasales, 2 cigomáticos, 2 palatinos y 2 unguis. El vomer y la mandíbula. Ahí están 14 huesos propios de la cara. Y nos vamos ahora con los huesos del oído. Les decía, son 3 en cada oído, por lo tanto son 6 huesos. Y vamos a tener de lo más externo a lo más profundo, al martillo, al yunque y al estribo. Estos son los huesos principales del oído. Vamos a seguir. Vamos a pasar ahora a lo que es el cuello, tórax y abdomen. Estamos viendo cráneo y toda esta estructura central que le llamamos esqueleto concéntrico o céntrico. Y vamos a tener también después al esqueleto periférico o apendicular, que son los miembros superiores e inferiores. Entonces, vamos a tener que el cuello, el tórax y el abdomen van a estar constituidos por estructuras como la columna y como las costillas y el esternón, y vamos a empezarlo a describir. El cuello y el tórax y la parte del abdomen, vamos a tener toda la columna vertebral por la parte de la espalda, y esta va a tener
26 huesos, ¿ok? 26 huesos. Voy a adelantarme y voy a volver a esta imagen para que más o menos vayamos contando. Les voy a mostrar la columna. Estos 26 huesos se van a dividir en 5 porciones aquí en la columna, ¿ok? La primera porción es la porción del cuello. Vamos a tener 7 cervicales en el cuello que se llaman cervicales o vértebras cervicales, y estas vértebras cervicales, las dos primeras, que la primera es la más superior y la segunda la que sigue, van a estar más cercanas al cráneo. La primera, que es la más cercana al cráneo, la C1, se llama atlas, y la C2, la cervical que está continua al atlas, se llama axis. Todas las demás le vamos a llamar C3, C4, C5, C6 y C7. ¿Ok? Vamos a tener otras vértebras ya más abajo en la zona del tórax, en esta parte, que va a ser la región torácica. Estas vértebras las vamos a conocer como T1, T2, son 12, entonces del T1 hasta el T12. Y vamos a tener las vértebras más grandes de nuestra columna vertebral, más amplias, se llaman vértebras lumbares. Tenemos L1, L2, L3, L4, L5. Tenemos al sacro, que es un solo hueso, está constituido por 5 laminillas unidas entre sí que forman un solo hueso, y a la región o al hueso del coxis. ¿Okay? Si se dan cuenta, la columna vertebral tiene 4 curvaturas. Dos curvaturas, una en la zona cervical y una en la zona lumbar hacia la parte de adelante, que se llama lordosis, y una curvatura en la región torácica y en la región sacra, que está hacia la parte posterior o hacia atrás, que se llama sifosis. ¿Ok? Me voy a regresar un poco. Si usted, antes de regresarme, vean el hueso sacro, tiene una forma irregular. Incluso yo les digo que yo le veo forma como de cara de araña, y el hueso coxis es una pequeña vertebrita chiquita que es el vestigio de que teníamos cola. Las vértebras lumbares, las vértebras torácicas y las cervicales. Me voy a regresar. Aquí describimos que la columna vertebral tiene 7 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, un sacro y un coxis. Y lo que les mencionaba de las curvaturas, que tiene la lordosis, que es una curvatura hacia la parte anterior, y la sifosis, que es una curvatura hacia la parte posterior. También contenemos al tórax. Voy a pasar acá para que vean en esta imagen el tórax. El tórax va a ser la zona comprendida del cuello hacia el abdomen, y en esta vamos a tener 25 huesos, ¿ok? Vamos a tener 12 costillas de un lado, 12 costillas de otro, y un hueso central que se llama esternón. Entonces, si sumamos 12 y 12 son 24, más 5 son 20, perdón, si sumamos 12 y 12 son 24, más 1 son 25, ¿ok? Tenemos, dentro de las 12 costillas, tenemos 7 costillas que se llaman costillas verdaderas, son estas rojas que vemos aquí, y se llaman costillas verdaderas porque cada una de estas se une o se articula con este hueso verde que se llama esternón. Tenemos otras 3 costillas de cada lado amarillas. Estas costillas se llaman costillas falsas. Estas costillas se unen entre sí por medio de un cartílago, que a su vez este cartílago se une al esternón, y esa es la razón por la cual se llaman falsas. Y por último tenemos otras 2 costillas que no están unidas al esternón de ninguna manera, y se llaman costillas flotantes. ¿Ok? Continuamos. Esto es en cuanto a cuello, tórax y abdomen. Los huesos que podemos ubicar en la sección del abdomen, pues sería a las vértebras de la región lumbar. ¿Okay? En el abdomen como tal, en la parte anterior del abdomen, no encontramos huesos. Muy importante, antes de continuar, aquí en la zona del cuello hay entre el cráneo, debajo de la mandíbula y delante de las cervicales, hay un pequeño hueso que no estamos incluyendo, no sé por qué no lo incluí en esta presentación, que se llama hueso hyoides. Es el único hueso, tiene una peculiaridad este hueso, y es el único hueso que no está articulado
con otro hueso, sino que está aquí, sujeto por ligamentos, adherido al cuerpo por ligamentos. Vamos a continuar, vamos con la extremidad superior. La extremidad superior va a ser el brazo, que va a estar desde el hombro hasta la punta de los dedos, y va a contener 32 huesos. Estos 32 huesos en la parte superior y posterior, o sea, en la parte de la espalda, vamos a tener un hueso plano que se llama omóplato, o también conocido como escápula. En el argot popular le llaman la paleta, esta parte de aquí atrás, no sé si ustedes ya la conozcan. Y en la parte anterior tenemos, no sé si alcanza a ver ahí, este huesecito que les estoy mostrando, se llama clavícula, un hueso muy delgadito, ¿ok? Entre estos dos y el húmero formamos la articulación del hombro. El húmero es el hueso del antebrazo y es el hueso más grueso en el brazo. Posteriormente, articulados en el codo con el húmero, vamos a tener al cúbito y al radio. El radio lo vamos a encontrar en relación con el dedo pulgar. Si seguimos al pulgar, el hueso que está continuo es el radio, y del otro lado, en relación al dedo meñique, y si lo seguimos hasta el codo, este es el hueso cúbito. El hueso cúbito es más largo que el radio, ¿ok? Para acordarnos, podemos decir así, el radio está aquí. Aquí escucho el radio. Entonces aquí tenemos el hueso del radio y el hueso del cúbito. Continuamos con la muñeca. En la muñeca vamos a tener unos huesos que se llaman los carpos. En la palma de la mano vamos a tener a los metacarpos y en la parte de los dedos vamos a tener a las falanges. 8 carpos, 5 metacarpos y 14 falanges. ¿Ok? Dentro de los huesos de la muñeca, que son estos moraditos que vemos en la parte inferior, tenemos 8 huesos. Van a ser el escafoides, el semilunar, el piramidal, el pisiforme, el ganchoso, el grande, el trapezo y el trapezoide. Estos nombres, si se los quieren aprender, es mucho más fácil utilizar algunas estrategias, y lo que yo hice para podérmelos aprender, también recomendado por un maestro, fue aprenderme las 2 primeras letras, o en algunos las 3 primeras letras, la primera sílaba de cada uno de los huesos. Entonces yo me lo aprendí así: es, se, pipí, gagra, tra, tra. Ese, pipí, gagra, tra, tra. Ese, pipí, tra, tra, gagra, tra, tra. ¿Ok? Entonces ya sabía yo que el es era escafoides, el se, semilunar, el pipí, piramidal y pisiforme, el gagra, ganchoso y grande, y el tra, tra, trapecio y trapezoide. ¿Ok? Entonces, estos son los 8 huesos de los carpos, y vamos a tener 5 metacarpos. Empezando por el dedo pulgar, tenemos al primer metacarpo, segundo metacarpo, tercer metacarpo, cuarto metacarpo y quinto metacarpo. Vamos a los huesos verdes, azules y rojos, que se vayan a llamar falanges, falanginas o falangetas, o también lo podemos llamar, como aquí viene en la imagen, falanges proximales, falanges medias o falanges distales. Las falanges en general van a ser 14 en la mano y en los pies también, y vamos a tener 5 falanges o 5 falanges proximales, 4 falanginas o falanges medias, y otra vez 5 falangetas o falanges distales. Es muy importante mencionar que en el dedo pulgar no tenemos falangina o no tenemos falange media. ¿Ok? Continuamos. Vamos al miembro inferior, y vamos a tener que el miembro inferior lo vamos a encontrar desde la cadera o desde la cresta ilíaca, en el hueso pélvico, hasta la punta de los dedos del pie, y vamos a encontrar 31 huesos, un hueso menos que en el miembro superior. ¿Ok? 32 en el miembro superior, 31 en el hueso inferior. Vamos a tener que va a comenzar en la parte superior con la pelvis. Ustedes
Ya saben que el pelvis se compone de 3 porciones, ¿ok? En esta pelvis se va a articular con el hueso más largo de nuestro cuerpo, que ha sido gran protagonista de nuestra sesión de hoy, que es el fémur. El hueso fémur es el hueso más largo. Aquí encontramos a la cadera y a la rodilla, y vamos a encontrar un pequeño hueso entre la rodilla y el fémur que se llama rótula. Debajo del fémur y la rótula vamos a encontrar el hueso de la espinilla que se llama tibia. Nunca se han golpeado, les pregunto a ustedes como cosa chusca, ¿nunca se han golpeado la tibia? ¿Nunca se han golpeado la espinilla? Sí, duele bien feo. ¿Y cómo se les pone cuando se golpean la tibia? Morete, en rojo. Caliente, ¿no se les pone caliente? También. Sí. Entonces, ahora ya saben por qué la tibia se llama tibia. No, mentiras, eso es un parte ahí para generar humor en la clase, ¿no? Bueno, entonces, el otro hueso de la pierna se llama peroné. Está en la parte lateral externa y un poquito posterior. Si vemos al tobillo en la parte externa, ahí encontramos a la parte más inferior del peroné, ¿no? Ok, vamos a irnos al tobillo, que el tobillo hace las veces de la muñeca en la mano. Recuerden, en la mano, en la muñeca, estos pequeños huesos se llaman carpos, y en el tobillo se van a llamar tarsos, ¿ok? Muy similar, carpos y tarsos. Los huesos que van a continuar a los tarsos se van a llamar metatarsos. Ojo, es bien importante no confundir los metacarpos con los metatarsos. Los de la T son en el pie y los de la C son en la mano, ¿ok? Entonces, en los huesos del tobillo, me trabé un poquito en los huesos del tobillo, vamos a encontrar 7 huesos, ¿ok? El hueso que vamos a encontrar en el talón, si ustedes ven aquí la imagen, el hueso azul, se llama calcáneo. Una vez en un examen oral, éramos 3 personas en la universidad, 3 alumnos, y un maestro ahí nos hizo un examen muy interesante. Entonces nos dijo, les voy a hacer 3 preguntas, si me las contestan bien, los voy a pasar. Sale, vale. Ahí salieron los 3 gallos, ¿no? Entonces, a una de mis compañeras le tocó, descríbeme la articulación occipito-calcánea. Occipital aquí en la nuca. ¿Y dónde les dije que estaba el calcáneo? En el tobillo. En el tobillo. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿existe una articulación occipito-calcánea? No existe. Es correcto, no existe. No. Entonces mi compañera se agarró y escribiendo ahí, intentando escribir la articulación, y nosotros nos quedamos viéndola ahí de que, ay, canijo, ¿cuál será esa articulación, no? Pues no existía, a menos que le pase un tren por encima a uno, un camión, ya se pueden articular esos huesos. Bueno, basta de comerciales, basta de cosas fuera de clase y volvamos. El calcáneo, les decía, es el hueso del talón. Superior a él, sosteniendo o articulado con la tibia y el peroné, gris es el peroné y rojito es la tibia, tenemos el hueso astrágalo. El astrágalo va a soportar todo el peso de las piernas. ¿Okay? Vamos a tener adelante o anteriormente al astrágalo a un hueso que se llama navicular, y en la parte externa del empeine vamos a tener un hueso grande que se llama cuboides, o grande en comparación a los continuos, que son cuñas o cuniformes. Las cuñas son cuña 1, cuña 2, cuña 3, son 3 cuñas, ¿no? Entonces contamos a los 7 huesos, 1, 2, el astrágalo, el calcáneo, el navicular y el cuboide son 3 y 4, y estos 3 cuñas nos dan 7 huesos tarsos. Pregunta, ¿cómo se llaman los huesos del tobillo? Metatarsianos. Son el astrálago, calcáneo. navicular y ya. ¿Tarsios, algo así, no?
Tarsos, perfecto, tarsos. Tarsos. Los metatarsos son estos verdes que son los del empeine. Los del tobillo se llaman tarsos. Háganme un favor ahí con el micrófono. Tarsos, 7 tarsos, calcáneo, astrágalo, navicular, cuboides y 3 cuñas. Vamos con los metatarsos. Los metatarsos, al igual que los metacarpos, son 5 y contamos a partir del hueso pulgar, del hueso del dedo pulgar. Metatarso 1, metatarso 2, metatarso 3, metatarso 4, metatarso 5. Y vamos a tener 14 falanges, igual divididas en 5 falanges, 4 falanginas y 5 falangetas. Recordamos, el hueso pulgar no tiene falangina. ¿Ok? Les pregunto, con esto terminamos el tema del sistema óseo. Ok, creo que ya dejé de presentar. Ya nada más está mi presentación, ¿cierto? Jóvenes, dudas. Bueno, Tarea, ¿cómo la vamos a hacer? De los huesos del tobillo. Perfecto, Scorpius. ¿Cómo se llama usted, perdón. Scorpius? Perdón, no sé cómo quitar eso. La verdad es que no sé cómo quitar eso. Es Omar. No se preocupe, no se preocupe. Adelante. Es mi Pero correo, ¿cómo se llama pues. usted? Omar, Márquez, ahí le anoté la asistencia. En la lista. Muy bien, Omar. Díganos. Cosa curiosa, huesos del tobillo, no eran los que estaban, o sea, ¿por qué los metacarpos son huesos del tobillo? ¿No se supone que son como de la planta? Metatarsos. Los metatarsos son del empeine o de la planta. Ajá. Ándale, del empeine. Pero no son, ¿esos no son del tobillo? No, los tarsos. Los huesos tarsos son los huesos del tobillo. Por eso. Adelante de los... Sí, es correcto. Adelante del tobillo están los metatarsos, que ya los metatarsos forman parte del empeine y de la planta. Ok, o sea, son tarsos, o sea, no, ok, ya entendí. Tarsos, tobillo, metatarsos, planta y empeine. Excelente. ¿Alguna otra duda? Creo que Luzmila Bustillos tenía alguna duda. Que la tarea. Sí, profesor, porque la tarea de la segunda unidad creo que ya va retrasada. Gracias, Jennifer, pero Luzmila, me escucho nada más la tarea y lo demás se le corta. Ayúdame, por favor, ahí. ¿Cómo vamos a hacer la tarea? Ok, ahorita les explica la maestra Tere. ¿Alguna otra duda? Sí, yo le escribí en Telegram, que no me percaté que el examen tenía fecha anterior a la entrega del trabajo y no lo contesté. ¿Ahí qué puedo hacer o qué va a pasar? Lo que era el trabajo y las participaciones de la primera unidad. Perfecto. Una duda, maestra. ¿Hasta aquí ya podemos dejar de grabar?